Hola, buenos días, bienvenidos una vez más al podcast Necesitaba Sacarlo. Hoy estamos con una invitada muy especial, con Mireia, que nos va a hablar de cómo es vivir con cáncer, de cómo ha sido su experiencia y sobre todo tenemos un testimonio muy inspirador. Bienvenidos. Os la presento, aunque ahora ya os va a contar ella su historia. Es campeona de surf adaptado de España y subcampeona mundial de surf adaptado, así que bueno, tenemos mucha suerte de tenerla aquí con nosotros y sobre todo nos va a contar un poco su historia y cómo ella ha superado pues, todo lo que ha vivido. Que no ha sido poco. Bueno, pues como trata de cáncer, a mí me detectaron un sarcoma de Ewing con 7 añitos, en realidad el día de mi cumple. Me puse, ya llevo unos meses que sentía bastante dolor en la rodilla, pero iba al médico y me decía, nada, es crecimiento, nada, niña, que va a ser muy alta. Total, que el día de mi cumple estaba en el cole, empezó a doler muchísimo la pierna, arrancarme la pierna, empecé a chillar como una loca y me puse como con mogollón de fiebre. Y me sacaron del cole, me llevaron al hospital de urgencias porque el médico ya había dicho, la próxima vez que se ponga mala, llevar a urgencias directamente al hospital. Total, que directo a ingresar. Y me hicieron la primera biopsia, que la biopsia es que te quitan un poquito de tejido, en este caso del fémur, y salió negativo, pero el médico dijo, tiene un cuadro de sarcoma muy claro. Me parece muy raro que no haya salido. Me pusieron goteros, me quitaron la fiebre, dolor tal, y me mandaron a casa a celebrar el cumple. Pero a la semana me volví a poner mala y me volvieron a ingresar. Y en la segunda biopsia ya dio positivo que tenía un sarcoma de Ewing. Entonces, bueno, pues cambié colegio y amigos por goteros y enfermeras. Pero la verdad que desde el minuto 1 me lo tomé bastante bien, me lo tomé como un juego. Es decir, me creé como un videojuego mío y cada día era una pantalla. Y yo no pensaba, de hecho a día de hoy, después de tantos años, yo no pienso en el futuro. Yo lo típico de, ¿cómo te ves dentro de 10 años? Pues hoy y mañana y... Pues sí, no sé cómo voy a estar mañana, ¿cómo te voy a decir dentro de 10 años? O sea que vivo siempre el presente. ¿Y para ti cómo crees que fue la experiencia, ¿no? Por visibilizar un poco por ir un poco cronológicamente, el recibir la noticia? Pues mira, siempre me preguntan que qué recuerdo al recibir la noticia y mi recuerdo es un cucurucho de Benito. Porque bueno, en el hospital público de Valencia y en la FE a mis padres se lo contaron todo, que yo creo que no estaba, y luego ellos me lo explicaron. Y fuimos como a por una segunda opinión a un médico privado. Y justo ese médico tenía una hija y la hija me bajó, era en el centro de Valencia, no me acuerdo que era medio de noche, porque era invierno, era febrero, y me bajó a la heladería de abajo y me compré un cucurucho vainilla. Entonces yo, Mireia, tienes cáncer, fue con un cucurucho vainilla en la mano. Y no sé si la mente sabe o qué, sí, pero se quedó como, a mí me interesa el cucurucho vainilla y lo demás me da igual. Entonces mi recuerdo es ese. Y es verdad que fue todo súper rápido, porque a mí cuando me lo detectaron estaba bastante avanzado. Entonces apenas me daban esperanza de vida, porque era bastante grande, me habían visto algunas manchas en los pulmones, lo que pasa que después creo que de un par de ciclos de quimio ya en los pulmones no tenía nada, no sabemos si se me había extendido o no, pero tuve la suerte de que eso no me afectó al fémur. Y lo recuerdo pues duro en el aspecto de la quimioterapia, porque te deja súper cansada, y sobre todo porque vomitaba mucho, o sea, entre que odiaba la comida del hospital, que no quería comer, pues sí, como bastante mal. Y los vómitos, o sea, eso es lo que peor recuerdo. Y luego le cogí fobia a las pastillas, porque había un tipo de quimio que me la podían dar en pastillas. Entonces, claro, mis padres decían, jope, pues que se tome las 3 pastillas en casa y está en casa con su hermana y no estamos en el hospital. Pero no, le cogía fobia y no me podía tragar las pastillas. Y a día de hoy todavía no sé tragar bien pastillas porque tengo ahí la fobia y me cuesta una barbaridad. Ahora como que son las 2 de la tarde y todavía no me la he tomado. Llega mi padre a trabajar y me va a montar la de Dios porque me tengo que tomar terapia y no quiero. O sea que eso fue bastante duro. Pero sí que es verdad que algo que a mí me encantó y que agradezco mucho a mis padres, y es que en todo momento me hicieron partícipe del proceso. O sea, pese a que era muy peque, yo tenía 7 años, me explicaron que tenía la situación, la gravedad, todo con un lenguaje más para niños, pero yo era consciente de todo. Y además llegamos a un acuerdo que si no me contaban las pruebas, no me las podían hacer. Probablemente me las iban a hacer igual. Pero a mí me hacían como sentir importante y que yo también decidía asumir vida. Entonces,
por ejemplo, me tenían que hacer una punción lumbar o lo que fuese, me lo explicaban, entonces yo luego ya, vale, pues hazme porque ya sé lo que vamos a hacer. En cambio, si venías de nuevas a hacerme algo y yo no estaba al tanto o no me habían explicado, te la vida de la sí. Y de hecho, un gesto súper guay de mis padres fue que mi madre creo que estaba con mi hermana y en ese momento estaba mi padre conmigo en el hospital. Y se tenía que ir como para hacer el relevo con mi madre, porque no podían estar los dos. Y en eso pues se bajó mi padre y yo me quedé sola en la habitación y sintió como algo raro. Y en ese momento vinieron a por mí a hacerme unas radiografías. Ya ves, unas radiografías, que no es nada, me habían hecho 20.000. Bueno, pues como no me lo habían contado, ya el shock de... me puse a llorar, a gritar, que no, que mi padre no me lo ha contado, tal. Y en eso mi padre, no sé por qué, con un sexto sentido, volvió a subir para arriba y vio que se me estaban llevando y yo gritaba. Y dijo, ¿dónde la llevas? Y le dijo, no, hombre, que este son ya, pero yo a la niña he prometido esto y yo nuestra confianza por vuestra culpa no va a fallar. Y me devolvieron a la habitación, mi padre me lo explicó y entonces al día siguiente ya me llevaron con toda la tranquilidad a hacerme las pruebas. Y eso la verdad que es muy de agradecer. Pues qué grandes tus padres, ¿eh? Sí. Porque normalmente suele ser muy... Te lo esconden todo. Te mata, le medio digo, le medio... incluso cuando cuentas que alguien tiene cáncer, ya no solamente que lo sufre, sino tiene cáncer. Y vale, ¿y qué? ¿Y me puedes desarrollar? No, no te preocupes. Es verdad que a mí me lo explicaron, pues lo típico, es que tienes un bichito dentro, que te va comiendo los tejidos... Claro, tía, yo le tengo fobia a los insectos. Entonces yo decía, hay un bichito, pero ¿cómo es? ¿Como una cucaracha o no? Entonces claro, al final ya como que te tenía que especializar un poco más en explicármelo. Pero bastante bien y me decía, mira, te tengo que poner tantos goteros, vas a pasar tantas semanas en el hospital. Cuando tengas fiebre hay que tener muchísimo cuidado porque te quedas sin defensas, entonces te puedes poner malita. Yo todo lo sabía. Entonces me hacía estar como más segura de mí misma. Y también, jolín, qué fuerza a esas edades, tener la fuerza tú de enfrentarte a todo eso también. De eso sí que es verdad que tampoco es que me acuerde mucho, pero sí que es verdad que me di cuenta que maduré súper rápido. Normal. Es decir, luego cuando ibas creciendo había mucha diferencia entre mis amigos del cole y yo a la hora de ver las cosas o de pensar o de actuar. Hombre, que se ha tenido que replantear todo y sufrir eso. Sí. Y la quimioterapia, entonces comentas que hiciste parte por gotero, digamos, ¿no? La gran mayoría fue gotero. Excepto algún tratamiento que entre ciclo de gotero y ciclo de gotero pues me podía permitir tomar pastillas. Pero llegó un momento que yo llorando les pedí a mis padres que por favor me ingresaran, que yo prefería estar con goteros a tomarme las pastillas. De la fobia, ¿no? Ya. Sí. ¿Y crees que igual era por no saber lo que era, por miedo? No, yo creo que la comida y yo nunca hemos sido muy amigos, ve que ahora sí, ahora como un montón, pero nunca habíamos sido, entonces el hecho de tenerme que tragar algo cuando no sabía y encima eran tantas pastillas, pues a mí me creó como un bloqueo mental súper difícil. Y luego es verdad que eran chiquititas, pero no podía, y a día de hoy, por ejemplo, yo me tomo pastillas pequeñas, ya me las tomo. Pero si me das, por ejemplo, un paracetamol grande, lo tengo que partir en muchos cachitos o picármelo, porque no puedo. Y tardo 8.000 horas en tragarme una pastilla, pero porque todavía tengo fobia. A ver, o sea, y muchas veces, como que de mayor me he dado cuenta de cosas, es decir, ostras, esto es como un pequeño trauma que me viene de esa época, ¿sabes? Y que al final en ese momento es como focus en lo que hay que hacer y luego van saliendo. Sí, luego van saliendo las cosillas. Sí. Pero eso. Y luego es verdad que con la quimioterapia consiguieron reducir un poco o bloquear el tamaño del tumor, lo tenía aquí arriba en el fémur, y ya luego tocó la cirugía. Y la cirugía, yo tengo una rotoplastia de Vannes, que lo que hicieron fue amputar toda la pierna, desechar el fémur y luego reimplantarme arriba la cadera, pero del revés, rodilla, pie, entonces esto muevo con la rodilla, esto muevo con el pie. Y claro, mis pobres padres en esa época no entendían nada, entonces se lo explicaron y tenía dos opciones, amputar la pierna por completo o amputar por completo y reimplantar. Y mis padres decían, pues que no entiendo, entonces cuando se siente se va a pisar el pie y tal, los pobres iban, o sea, súper locos. Y al final le dijo al médico, pues lo que tú digas, no tenéis que decidir vosotros. Lo que tú me recomiendes. Que decida la niña, ¿sabes? No sé, no sabemos tal. Entonces decidimos hacer esta porque siempre podía o rechazarla, o sea, que mi propio cuerpo la rechazase o que fuese mal y hubiese que amputar. Entonces a punto de amputar siempre estábamos. Yeah. Y me decidieron hacerme la rotoplastia y volvería a repetir 1000 veces esta cirugía si estuviese en las mismas condiciones. Obviamente pues prefiero una amputación femoral o tibial, pero como no podía ser, pues elegiría esto, 20.000 veces más. Porque de la otra manera no hubiese podido andar. Porque claro, amputar esto no había hueco para colocar prótesis. Entonces iba a estar toda la vida ligada a muletas, a silla.
y esto me ha dado, ahora me da algún problemilla, me da culpa, pero una calidad de vida brutal. Y es verdad que jamás me tomé como un shock el hecho de que me tuvieran que amputar, porque yo en todo momento fui consciente que o amputaban o me moría. Entonces yo creo que todo el mundo hubiese tenido muy claro que elegiría. O sea, en ningún momento me lo he tomado mal, porque o sea, sabía que quería vivir, que quería hacer mil cosas con mis amigos, quería jugar con mi hermana siempre. Entonces yo decía, ¿te puede gustar o no? Pues tienes que asumirlo. Entonces, que amputen, casi sabes que vives. Y la verdad que bien. Aunque lo más duro fue a mí operarme el 21 de junio y me tiré hasta septiembre escalivada de pecho para abajo. Entonces eso fue un poco duro porque entró el calor. Que claro, que te picaba todo, ¿qué tal? Luego, jope, estábamos en el apartamento y yo veía a todos mis primos, mi hermana, mis amigos jugar en la piscina y en la playa, porque, o sea, yo me asomaba al balcón y tenía la playa y abajo la piscina. Y al final, el primer mes no me dejaron porque tenía que soldar todo un poco, pero a partir del segundo mes me colocaron fuera como una mesa y cuando mi padre venía de trabajar tal, me colocaba en la mesa, boca abajo, entonces yo desde arriba decía, muy marimandona, tírate de cabeza, ahora vamos a jugar a no sé qué. Y yo vivía en un séptimo, desde el séptimo a la piscina, pues les iba diciendo, y entre comillas, tú podías participaba de... No estabas ahí tapada así. Exacto. Es que tiene que ser durísimo, más Sí, en sí. verano, siendo niña. Y que yo era súper terremoto, no paraba. Entonces, claro, me tocó estar 3 meses parada, era súper aburrido. Y lo peor fue que me cogí, de hecho tengo 2 cicatrices así, cogí 2 heridas, como 2 úlceras, que la escayola me hizo herida y como yo continuaba con quimioterapia, tenía las defensas tan bajitas que me entró una infección y casi me muero por la infección. O sea, estuve en la UCI mucho tiempo y pensaban que no salía de la propia infección que entró por la Yo tengo herida. casos cercanos eso de haber superado el cáncer, de repente una herida, no tienes defensas y que se han muerto así. Sí, tal cual. Y de hecho me cuenta mi madre que estábamos en la UCI y yo estaba dormida y como que me desperté y dije, ahora sí, verdad, me muero. Claro, mi madre, la pobre, se puso a llorar mogollón, no te vas a morir, coge fuerza, tal, como que me dormí y a la hora, como que pim, reviví. Yo me acuerdo que me desperté y mi madre pinta. Y estaba toda la habitación como llena de retratos míos, calva, yo no tenía pelo, y estaba todo puesto en la habitación. Y ahí ya como que me subieron las defensas, me tuvieron que trasplantar muchísima sangre y ya jamás volví a estar tan malita. Ahí ya, para mí no tanto, porque al fin y al cabo estaba dormida, yo estaba fastidiada, entonces dormía, pero bueno, no me quiero imaginar para ellos lo que fue. Y creo que también parte como importante de que podríamos hablar en el podcast, ya no solo quien lo sufre, sino también los familiares de quien lo sufre, ¿no? Porque tienes que estar como la fuerza siempre. Yo tengo clarísimo que sufren más las familias que el propio afectado, porque al fin y al cabo, o sea, yo sentía dolor, sentía malestar y tú estás simplemente consciente de que tienes que intentar encontrarte bien, pero ya está, o sea, los que te quieren te ven sufrir, te ven mal, saben que cualquier día te pueden perder, porque al fin y al cabo, a mí siempre me preguntan, ¿tienes miedo a la muerte? No. Ya, porque al final... Porque yo desaparezco, no me entero de nada. Al fin y al cabo, el que sufre es el que se queda aquí porque echa de menos. Y además es que es ley de vida. Entonces yo creo que sufren muchísimo más los familiares y amigos que los propios afectados. Y tienen que tener siempre como la fuerza, ¿no? Para estar bien, para apoyar, cuando hay veces que estarás en la mierda diciendo... Ya. Sí que es verdad que yo, por ejemplo, tomé un rol que fue muy de protección. Es decir, yo nunca a lo mejor me encontraba mal o lo que fuese y nunca lo demostraba. Yo siempre estaba muy fuerte, muy vital, muy bien y tal. Igual no era así, pero yo sabía que si mis padres me veían mal o me veían sufrir, iban a sufrir más. Yeah. Entonces yo me puse como una coraza de fuerte que me ha costado muchísimos años quitármelo, porque yo, por ejemplo, para mí, durante muchos años, llorar era la de débiles o demostrar sentimientos. O sea, me bloqueé tanto a nivel sentimental que yo me podía morir de darte un abrazo y no te lo daba, porque había algo dentro de mí que no me permitía. Yeah. O decir te quiero, estamos locos, o sea, ni de coña. Y a día de hoy es que me cuesta mucho llorar, no sé. Y es por el bloqueo emocional de no, yo soy fuerte. Hombre, tener que ser súper fuerte en un momento claro. que... Y en realidad lo hacías un poco para proteger a los demás. Es que yo creo que todo el tema de las corazas de soy fuerte, no me afecta, no me tal, al final es muy difícil quitárselo.
Sí. Una vez que ya te has acostumbrado a ser así, también por ti, pero sobre todo por los demás, nunca poder flaquear, nunca poder estar mal, nunca... Joder, súper fuerte. Mucho, Te pasarás todo eso y he tenido que siempre hacer mucho trabajo interior. Sí. Y otro tema también que me parece interesante es porque yo no lo sabía, que cuando, por eso, porque el cáncer todavía es como que es un poco tema tabú, que a la hora de desarrollarse el cáncer, como que en los niños se desarrolla mucho más rápido, ¿no? Claro, tú ten en cuenta que el cáncer simplemente es una mutación de una célula, es decir, una célula buena se convierte en mala. ¿Qué pasa? Que en los niños las células se reproducen más rápido que en un adulto. ¿Qué pasa? Que una célula mala empieza a reproducirse y claro, avanza mogollón. Muchísimo más, por ejemplo, un mismo cáncer en una persona de 70 años y en un niño de 7 evoluciona el triple de rápido en el niño que en la persona adulta. Hay gente mayor que tiene cáncer y no fallece de cáncer, sino fallece de vieja, porque el cáncer al fin y al cabo evoluciona muy lento. En cambio, un niño, como las células se reproducen tan rápido, pues avanza más. El mío se conocía como cáncer de crecimiento, es un tumor óseo de crecimiento. ¿Y para ti cómo fue todo el proceso de la quimioterapia en cuanto a, por ejemplo, la caída del pelo? Pues a ver, yo como todo me lo tomé como un juego, no me importó que se me cayera el pelo, es más, yo siempre soy muy traviesa, entonces yo recuerdo por ejemplo a mi tía lloraba un montón y lo pasaba súper mal por mí. Y me acuerdo yo que yo estaba en la UCI, estabas aislada y te veían por una ventana, entonces cada vez que venía mi tía a verme, yo le hacía, mira tía, y me arrancaba mechones de pelo así y claro, se ponía a llorar y a mí me entraba la risa porque ella lloraba, ¿sabes? No sé, es un poco sádico, pero para mí era un juego. Entonces llegó un día, me acuerdo yo que salí y estábamos en casa de mis abuelos, habíamos terminado de comer y me sentó mi padre en el baño de casa de mis abuelos y me rapó. Y me lo pasé súper bien rapándome. Porque claro, ya no tenía, o sea, es que era horrible porque tenías un mechoncino, ¿no? Un poco de pelusilla, tal. Y en ese momento cuando te rapan dices, bueno, estás calva, estás fea, pero estás uniforme, ¿sabes? Además, a mí solo se me veían orejas y dientes. O sea, yo la veo fotos y digo, ay, madre mía. Pero la verdad que ya te digo que mis padres chapó en cómo lo hicieron todo. Y bastante bien. Luego de vez en cuando, pues, venga, si te lo rapamos va a salir más fuerte, tal. Y es verdad, me salió un pelazo. Hombre, tienes un pelazo. Ahora ya se me ha caído un poco, bueno, se me ha caído, me refiero, que tengo un poco menos de mata, pero un pelazo. Lo que pasa es que decía, quiero salir rubia con el pelo rizado. Y tía, mi pelo era negro, ¿sabes? Me salió rizado, eso sí. Yo como mi mamá rizado y pasé de tener el pelo súper liso a súper rizado. Qué guay, yo te lo tengo muy liso. A mí sí me lo quiero un poco más ondulado y no... Y me salió distinto, pero me salió con muchísima fuerza. Y es verdad que, pues a ver, pues pasas a ir con gorra todo el día o con gorros porque, claro, se te quema el sol y tal, y sobre todo también por el frío. Pero no me importó mucho. Es que yo creo que... También es verdad que tenía 7, eso te pasa con 14 o con 15 y es muchísimo más complicado. También pienso que estás en una situación tan extrema, como tú comentabas, tan vida o muerte, que sinceramente el aspecto... Sí, yo tenía algo vital, pero te lo tomas como secundario. Claro. O sea, yo tenía claro que iba a hacer cualquier cosa para vivir. Claro, es que al final... Yo, por ejemplo, la persona que más quiero en el mundo es mi hermana y yo solo quería estar con ella. Entonces... O sea, es que está muy clarísimo. Y de hecho, a día de hoy siempre me dicen, ¿y tienes miedo a que se te reproduzca? Y yo no tengo miedo, o sea, yo voy ahora y me dicen, ¿tienes cáncer? Y digo, venga, pues vale, ¿qué hay que hacer? O sea, viviría igual que vivo ahora, hombre, si me encuentro mal pues paro, pero no me da miedo el volverme a afrontar y ni a que se me caiga el pelo, a nada, o sea, me lo tomaría totalmente distinto. ¿Y crees que o sea, nada que ver con esto, pero yo me rapé hace ya 3 años o así, sí, siempre... Qué rápido te crece. Me crece rapidísimo, sí, en 2019. Ostras. Siempre había querido probarlo, tal, no sé qué, y noté, claro, la gente no sabía, yo me la rapé no por nada de ninguna enfermedad, simplemente porque siempre lo había querido hacer. Y había como 2 tipos de personas, las personas que te preguntaban, que yo decía, tío, imagínate que es por una enfermedad, ya. ¿Ahora y eso? ¿Cómo así? O la gente que asumía que tenía cáncer y entonces me miraban con un montón de cara de pena todo el rato, Sí. Ojo, ¿qué tal está? Y era como que, bueno, pues eso, como lo que siempre criticamos en el podcast, que es la gente sin tener ni idea. Ya, a ver, es verdad que quien entiende sabe que estás rapada, porque yo te puedo ver rapada y si tienes cejas, si tienes pestañas, no es cáncer, porque se caen todos los pelos del cuerpo. Entonces es muy fácil ver a una persona y detectar que tiene cáncer, porque es que no vas a tener cejas, por ejemplo.
Entonces, pero sí que es verdad que hay muchísimo prejuicio todavía de gente, o a mí que me ven con la prótesis y muchos es como con pena o ¡ay, qué pena! No, hombre, ¿pena por qué? Tal. Que a mí esto me ha hecho madurar mucho, no te preocupes. O que están otros, constantemente... sí, o otros con admiración, y tampoco me gusta que me miren con admiración. O sea, yo por ejemplo, tú probablemente tengas unas cosas de admirar que yo no las tengo, y tengo otras que tú no las tengas. Pero al fin y al cabo yo creo que todos hemos tenido nuestras circunstancias y nuestras cosas, y podemos ser todos distintos. Y a ver, no sé. Lo hablaremos ya más en profundidad en otros episodios, pero sí que creo que hay mucha la libertad de la gente de preguntar, ¿no? Yo decía, joder, imagínate, es verdad, no había pensado lo de las cejas, pero que era gente que igual no había tenido ni tiempo para procesar y directamente preguntaba, y era como, joder, imagínate que realmente tengo cáncer. A ver, es verdad. No me apetece tener que estar contándolo cada 3 minutos. Depende de cómo lo mires, yo no lo veo así. Yo, por ejemplo, siempre es la gente como que es súper prudente a la hora de preguntarme, y yo es como, no, libertad, o sea, pregunta lo que quieras. Ya. Yo creo que cuando una persona, tienes que saber cómo entrar y cómo preguntar y cómo hablar, pero cuando una persona tiene algo asumido y lo lleva bien, te puede dar todas las explicaciones del mundo. Entonces yo creo que no hay que tener miedo a preguntar, simplemente hay que tener educación. Sí, que yo creo que al final lo que comentas es la clave es preguntar, si preguntas desde el respeto y no desde el cotilleo ni ¿no? pensar un poco en la otra persona. Claro, porque también muchas veces a las personas, sobre todo con discapacidad, nos tratáis como con mucho tabú. No sabéis, muchas veces falta comunicación, pero por vuestra parte, no por la nuestra. Nosotros no tenemos problema ni en contar, ni en pedir ayuda, ni en nada, pero no sabéis cómo tratarnos. Y eso que está habiendo como mucha barrera, no mucho miedo a... Claro. Yo la primera, miedo a ¿puedo decir esto así? ¿Puedo? Porque no queremos hacer más daño. Claro, de... exacto, y eso en realidad es un poco error. Ya. Porque si queremos normalizar todo, al fin hay que tratar todo con normalidad, aunque no me guste esa palabra. pero sí. Bueno, pues nada, este ha sido el primer episodio, espero que os haya gustado tanto como a nosotras, que os inspire mucho y nos vemos la próxima semana con otro episodio de la misma temática. Hasta luego.